Bueno, en esta última parte de las patologías respiratorias vamos a ver tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, crónica. El desarrollo de esta enfermedad generalmente lleva años de evolución, que inicialmente afecta a los pulmones, pero que en las fases terminales puede llegar a lesionar a otros tejidos del cuerpo. La distribución de esta enfermedad es a nivel mundial. Después vamos a ver un poco el mapa. Me interesa que vean un poquito los números o la epidemiología, no para que se los acuerden, como decimos siempre, pero para que tengan una idea de el desarrollo que tiene aún hoy en día esta enfermedad. Es la primera enfermedad infecciosa en el mundo, afectando, fíjense este número, a 1/3 de la población. Anualmente se diagnostican 10 millones de nuevos casos y hay aproximadamente entre 2 y 3 millones de muertes anuales. Digo que miremos un poquito los números porque justamente en el momento que estamos pasando de esta pandemia y de estos números que aparecen y que por supuesto asustan, bueno, lo del COVID-19 que estamos viviendo hoy en día es una pandemia, y lo que ocurre es que por la definición de pandemia afecta a prácticamente todo el mundo. Ahora vamos a ver el mapa de la tuberculosis, y en realidad es una enfermedad que afecta a millones de personas, pero básicamente de los países subdesarrollados. En un principio se daba en todo el mundo, pero a partir de 1950 los números de casos fueron disminuyendo, sobre todo en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, por la aparición de los fármacos, los antibióticos específicos para esta enfermedad. Fíjense que igualmente a partir de 1980 se observó un aumento de la tuberculosis, y esto está directamente relacionado con la aparición del SIDA. Después vamos a ver, y bueno, ustedes ya vieron el HIV, que afecta justamente el sistema inmune, y por lo tanto hace que estos pacientes sean muy sensibles a adquirir un montón de enfermedades, y entre ellas la tuberculosis siendo una de las enfermedades marcadoras del HIV. Los datos de la Argentina aproximadamente son 11.000 casos nuevos anuales con 800 muertes al año, ¿sí? O sea que todavía el COVID no ha logrado superar las muertes por tuberculosis. Bueno, acá lo que decíamos, el mapa, esto viene de las fuentes la OMS, del reporte global de 2015, donde fíjense que las zonas amarillas, anaranjadas mejor dicho, y rojas son las más afectadas, y como ustedes ven entonces, las zonas de África, algo en Latinoamérica, y la India por sobre todo es uno de los países que siguen teniendo gran cantidad de infectados con tuberculosis. En el caso de la Argentina, como les digo, ha ido en aumento, incluso hay muchísimos casos en Cava, aparentemente por la llegada de inmigrantes de estos países de Latinoamérica, y en las condiciones obviamente en que viven. Los agentes etiológicos, bueno, es el Mycobacterium tuberculosis, o el conocido como bacilo de Koch. El Mycobacterium bovis en realidad está en la leche, pero actualmente con los procesos de pasteurización no es viable. Y estos dos tipos de Mycobacterium, el avium y el intracelulare, en las personas normales o sanas, mejor dicho, no son patológicos, pero sí afectan entonces a los pacientes que tienen diagnóstico de SIDA. Entonces, lo que decíamos hoy, hay una gran asociación entre ambos patógenos. Mycobacterium tuberculosis es el que eliminamos a través de la saliva. Bueno,
Es una bacteria de las denominadas bacilos ácido col resistentes por cómo se colorean. La vía de transmisión, entonces, en negrita y en primer lugar, la inhalación de los microorganismos que están suspendidos en la atmósfera, y de vuelta, hoy sabemos bastante más con respecto, serían los que quedan en las gotitas de flush, que son las gotitas de saliva muy pequeñitas, las más grandes pueden llegar a quedar retenidas en las cilias del sistema respiratorio, pero estas chiquititas de flush son las que llegan hasta los alvéolos, y son las que eliminamos en realidad cuando hablamos, cuando gritamos, pero por sobre todo cuando tosemos y cuando estornudamos. Entonces, nuevamente, fíjense que la vía de transmisión hace que las personas más vulnerables van a ser aquellas que vivan en condiciones socioeconómicamente bajas, en condiciones de pobreza y de hacinamiento. También se puede transmitir por la exposición a secreciones de pacientes contaminados, pero esto ocurre básicamente a nivel hospitalario. Bueno, ¿cómo es el mecanismo por el cual infecta este bacilo? En primer lugar, entonces, como dijimos, la inhalación de las micobacterias, del Mycobacterium tuberculosis, ingresa al sistema respiratorio, y los macrófagos que se encuentran en los alvéolos producen la fagocitosis y lo transportan a los ganglios. En algunos pacientes, estos macrófagos que los fagocitan no pueden eliminarlos, que ahora vamos a ver por qué ocurre eso. En otros pacientes sí, los logran, digamos, fagocitar y eliminar. Entonces, en los pacientes que logran esa fagocitosis exitosa son pacientes que se infectan pero que no desarrollan la enfermedad. Como dijimos entonces, en otros pacientes estos bacilos son fagocitados, pero por el mecanismo que tiene no pueden llegar a ser eliminados por los macrófagos. Acá lo que vemos es la destrucción que ocurre normalmente de las bacterias mediante fagocitosis. Entonces, el macrófago fagocita la bacteria, presenta los péptidos al linfocito T CD4 positivo, libera citoquinas, entre ellas la interleuquina 12 como coestimulación, y luego el linfocito T CD4 libera interferón gamma, que mediante esta interferón gamma ocurre la activación del macrófago que produce la destrucción de las bacterias dentro del macrófago, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre? El Mycobacterium tiene diferentes mecanismos que terminan de alguna manera dando una reacción inflamatoria y una respuesta inmune alterada y que no es efectiva. Componentes de la pared del Mycobacterium, LAM, que es el lipoarabino manano, que es muy parecido a las endotoxinas que se encuentran en las bacterias gram negativas, tienen acción de, por un lado, inhibir la activación de los macrófagos por el interferón gamma. Entonces, si vamos a lo anterior, entonces componentes de la pared inhiben esta activación. Por otro lado, alteran el patrón de citoquinas que liberan los macrófagos. Por un lado, inhiben la secreción de interleuquina 12, que hoy dijimos que es la interleuquina que hace de coestimulación al linfocito TCD4. Entonces, esto lo inhibe. Pero por otro lado, aumenta la secreción de interleuquina 10, que esta lo que hace es inhibir a los linfocitos T y libera gran cantidad de factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa, liberado en grandes cantidades, es el causante de, básicamente, la fiebre, de la astenia, de la pérdida de peso que tienen los pacientes
con tuberculosis, que son muchos de los signos clínicos que se ven en estos pacientes. Entonces, fíjense que todo esto hace que la función del macrófago, digamos, no pueda concretarse y eliminar la bacteria. Por otro lado, también inhibe la acidificación de los lisosomas porque libera una ureasa. Entonces, en muchos pacientes, como dijimos, el macrófago no logra eliminar la bacteria sobrevive dentro del macrófago y además se multiplica. Luego de varias semanas aparecen la inmunidad mediada por células, donde los linfocitos T CD8 positivos, mediante la liberación de granzimas, provocan la destrucción del macrófago y también del Mycobacterium tuberculosis. Hay otro mecanismo que se da, o lo realizan los linfocitos T, CD8 y CD4 negativos, que lo que hacen es llevar a apoptosis mediante el mecanismo de Fas ligando a los macrófagos, y en este caso muere el macrófago, pero fíjense que en este caso quedan libres los Mycobacterium tuberculosis. Entonces, acá ya está pasando algo bastante complejo. Entonces, por un lado, no puede destruir el macrófago intracelularmente al Mycobacterium. Y por otro lado, producto de la acción de los linfocitos T CD8 positivos, aparecen en el lugar Mycobacterium muertos y también macrófagos, o sea, células muertas. Y a través de la acción de los linfocitos T, CD4, CD8 negativos, van a morir macrófagos, pero van a quedar Mycobacterium vivos. Y así, entonces, estos dos mecanismos es lo que hace que aparezcan los llamados granulomas caseificantes, que ahora vamos a explicar qué son. En realidad, estos macrófagos que tienen Mycobacterium dentro, que no pueden eliminar y que dijimos que a su vez se van multiplicando, liberan factores quimiotácticos, además de un montón de sustancias que provocan inflamación, con lo cual atraen a más macrófagos y a otras células inmunes, que lo que hacen es rodear de alguna manera a estos macrófagos invadidos por bacterias. Esta es una manera que tiene el sistema inmune de como aislar y tratar de eliminar al patógeno que no ha podido ser eliminado en forma correcta por el macrófago. Y así comienza a formarse lo que se denomina el tubérculo temprano. Luego, si este Mycobacterium tuberculosis sobrevive y se sigue multiplicando dentro de los macrófagos, como dijimos, se van a acumular alrededor de ellos macrófagos, linfocitos T, y además, fíjense que están rodeados por una capa de fibrina. Aparecen células enormes, estas células que se denominan gigantes, que provienen de la unión o de la fusión de células epitelioides. Las células epitelioides son macrófagos activados. Entonces, todo este cúmulo de células hay que sumarle también, como dijimos, células muertas y tejido necrótico. A esto se lo denomina tubérculo y es lo que se llama también una respuesta granulomatosa. En un principio se pensó que esta respuesta granulomatosa era característica de únicamente esta enfermedad, es decir, de la tuberculosis. Hoy sabemos que hay otras enfermedades que también llevan a la formación de granulomas. O sea, no es específico de esta enfermedad, pero en esta enfermedad se da. Bueno, entonces, acá vemos el tubérculo que va a tener una parte central, que es lo que decíamos, gaseosa, se llama así porque lo que se ve acá en el centro es un líquido muy semejante, digamos, al de la leche, que proviene de la acción de enzimas que liberan los macrófagos, donde va a haber también, bueno, licuefacción, tejido necrótico, algunos macrófagos muertos,
pero va a haber algunos bacilos vivos. Entonces, esto es el centro. Y esto a su vez va a estar rodeado por, como dijimos hoy, una serie de células inmunes. Al quedar de esta manera rodeados, este ambiente no es el más favorable para el desarrollo del Mycobacterium, porque fíjense que va a ser un medio ácido, pero por sobre todo no va a tener una buena cantidad de oxígeno. Este es un microorganismo aeróbio. Entonces, en estas condiciones pueden llegar a quedar en forma latente, vivos, durante décadas. Muchas veces estas lesiones que ocurren en el pulmón calcifican y se ve una cicatriz en el parénquima pulmonar o también en el ganglio iliar. Y esto se observa en las radiografías. Fíjense que la zona afectada del pulmón, por lo menos en un principio, siempre es el ápice porque es la zona en la cual hay mayor presión parcial de oxígeno. Ustedes saben que la relación ventilación-perfusión es mayor en el ápice que en la base, es decir, en esta zona se ventila mejor de lo que se perfunde. Entonces hay más presión parcial de oxígeno. Todos los microorganismos que afecten o que puedan invadir al pulmón y sean aerobios van a, por lo menos en las primeras fases, afectar esta zona. Bueno, entonces dijimos, en muchos pacientes pueden quedar esos tubérculos con los Mycobacterium en forma latente durante décadas. En otros pacientes este proceso sigue y entonces el interior del tubérculo va a ir creciendo, va a haber cada vez más cantidad de Mycobacterium, hasta llegar a un momento en que se produce la ruptura del tubérculo. Cuando este tubérculo se rompe, van a ocurrir o pueden ocurrir dos cosas. Básicamente van a llegar los Mycobacterium, van a alcanzar la vía aérea y de esta manera se puede producir el contagio. Es como se produce el contagio, dijimos, a través de las gotitas de flush. Pero también el tubérculo puede llegar a romperse y llegar, o sea, hacia este lado, a donde está el vaso sanguíneo, y por lo tanto alcanzar la circulación sanguínea o también linfática. Y acá esto es lo que hace que ocurra la diseminación. Cuando ocurre la diseminación, las micobacterias llegan a otros tejidos y otros órganos, los invaden y desarrollan lo que se denomina la tuberculosis miliar o diseminada. Entonces ya hoy dijimos que primariamente afecta al pulmón, generalmente, y luego llega o tiene afinidad por otros órganos. Estos órganos son la médula ósea, el hígado, el vaso y el riñón. Hay órganos que podríamos decir que no son afectados por el Mycobacterium, como por ejemplo el corazón, el músculo esquelético, la tiroides. Bueno, acá se ve una fotografía de una tuberculosis miliar que alcanzó al vaso. La palabra miliar viene de que parecen semillitas de mijo, ¿sí? Estos son los tubérculos que han invadido todo el vaso. Bien, también está lo que se denomina la tuberculosis secundaria. ¿Cómo llegamos a una tuberculosis secundaria? Puede ser por un paciente que sufre una reinfección, es decir, se infectó, probablemente se cura, o digamos no sufre la enfermedad, y se vuelve a reinfectar, o lo más común es una reactivación de la enfermedad latente por siempre una supresión del sistema inmune que puede estar dado por alguna otra enfermedad, como por ejemplo el SIDA o el cáncer, que generalmente está ligado al tratamiento, ¿no? Pero entonces, estos son pacientes que quedaron los Mycobacterium latentes dentro de los tubérculos y que ante una caída del sistema inmune se reactivan. ¿Y qué va a ocurrir? Esta tuberculosis secundaria va a progresar y va a llegar también a una tuberculosis miliar. Bueno, acá se ve en la foto una tuberculosis secundaria afectando al pulmón,
bueno, como siempre, la parte de los ápices es la más afectada, donde se ven las cavernas ya que ocurren en las zonas de cavitación. Bueno, y acá hay un cuadrito que resume de alguna manera todo lo que fuimos explicando hasta ahora. Entonces, tenemos una infección primaria que puede ocasionar una calcificación localizada en el pulmón y también en el ganglio, porque dijimos que los macrófagos llegan a los ganglios, que acá puede ocurrir que si logran, digamos, eliminar el sistema inmune al microorganismo, aparecen lesiones curadas y probablemente aparezcan la cicatriz, pero los microorganismos ya no son viables. Por otro lado, hay pacientes que este estadio primario sigue progresando, y es lo que se llama la tuberculosis primaria progresiva, afectando a áreas cada vez mayores del pulmón, hasta que, como describimos antes, la ruptura del tubérculo va a hacer que llegue hacia la sangre, se produzca la diseminación masiva y lleguen a otros órganos como el hígado o el vaso y provocan la tuberculosis miliar. En muchos pacientes dijimos que pueden quedar las bacterias latentes en una fase quiescente. Generalmente esto ocurre en el pulmón, pero puede ocurrir en algún tejido extrapulmonar. Esto puede ser durante años. Fíjense que en esta parte de abajo tenemos el tiempo, y todo esto puede llevar años. Y acá, si el sistema inmune declina, ocurre la reactivación y llegan a la tuberculosis secundaria. Pero esta tuberculosis secundaria también podíamos llegar por una reinfección, ¿sí? Es decir, un paciente que se vuelve a infectar. En este caso, nuevamente aparecen lesiones destructivas localizadas con calcificación en el pulmón, básicamente, y pueden aparecer en algún otro órgano, que va a progresar, y cuando alcance la sangre ocurre la diseminación hematógena masiva y da también la tuberculosis miliar. Entonces fíjense que puede llegar a este estadio por diferentes caminos, por así decir. Y de pronto, acá es como para que piensen un poquitito lo que vieron en las enfermedades infecciosas y en las generalidades, y este es un ejemplo ideal, digamos, donde ustedes ven o se ve claramente la tríada para que haya una enfermedad infecciosa, donde es fundamental el papel del huésped, o sea, del sistema inmune del huésped, es fundamental el agente etiológico, y acá tenemos que tener en cuenta que hay veces que hay cepas que son más virulentas, y que hoy en día hay cepas resistentes producto de la acción de los fármacos, ¿sí? Hay cepas multiresistentes incluso. Entonces, dependiendo de qué cepa, dependiendo de qué huésped, y el ambiente. Esto lo dijimos un poco al principio, pero por supuesto que esta enfermedad va a lograr progresar en un ambiente, como dijimos, de hacinamiento, de pobreza, de malnutrición. Bien, bueno, los signos y síntomas: la tos, siempre presente cuando se afecta al sistema respiratorio, ¿sí? Se activan los receptores y da el reflejo de la tos, que puede ser seca, pero generalmente es productiva. La expectoración, cuando existe, puede ser con o sin hemoptisis, es decir, con o sin sangre. Puede haber dolor torácico, y generalmente va acompañada por fiebre, anorexia, astenia, pérdida de peso. Todo esto de vuelta producto de la gran liberación de factor de necrosis tumoral alfa. Y también es bastante común que los pacientes tengan sudoración nocturna. En las poblaciones vulnerables, un paciente que tiene tos durante 3 semanas sin otro cuadro aparente, hay que pensar en una tuberculosis y en hacerle una baciloscopía. El diagnóstico, entonces ya vimos cómo se ve los diferentes estadios. Por supuesto que los más avanzados se ven mucho mejor en la radiografía de tórax,
pero no lo podríamos poner como un método de diagnóstico totalmente eficaz. ¿Por qué? Porque sobre todo en los casos que no son extremos, estas lesiones pueden ser parecidas a otras lesiones que también afectan al pulmón. El diagnóstico certero se va a hacer con la detección del bacilo en el esputo por microscopía. Es un análisis muy sencillo y realmente da resultados muy buenos. También se puede hacer el cultivo, pero es bastante difícil, o utilizar algunas otras técnicas. Bueno, hoy en día existe la vacuna contra la tuberculosis, que es la BCG, por bacilo de Calmette-Guerin, que en realidad es un extracto atenuado del Mycobacterium bovis, pero que tiene, por supuesto, la respuesta antigénica. En el calendario está en el recién nacido. Así que fíjense que una patología con la cual tenemos una vacuna tiene los números que tiene a nivel mundial y en nuestro país. Vuelvo a insistir por ahí con algunas patologías que, ¿cómo decir? Yo creo que básicamente como que no afectan a los países desarrollados, y sobre todo en un mismo tiempo, como ocurre con el COVID, bueno, son dejadas de lado, nadie mira y nadie mira mucho los números, y menos que menos aparecen en las noticias. Por último, el tratamiento, además de existir la vacuna, existen tratamientos que son combinaciones de fármacos, son tratamientos muy largos, generalmente entre 10, 12 entre 6 y 10 meses, y hay fármacos de primera línea, pero acá el tema, como son estos que están acá, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida o streptomicina, pero de estos fármacos generalmente se utilizan 3 asociados porque hay diferentes cepas. Si estos no funcionan, se utilizan fármacos de segunda línea. El tema es que cuando la adherencia del paciente es baja, no solamente no hay curación, sino que, fíjense, en negrita aparecen la resistencia a los fármacos. Entonces aparecen cepas que luego no tenemos fármacos para tratar. Entonces, la importancia de la adherencia no es solamente que, bueno, el paciente no se cure y seguimos teniendo enfermos, sino que empezamos a no tener fármacos. Y que la adherencia sea alta hace que, digamos, se necesita de un trabajo que llamamos multidisciplinario. Va a intervenir, por supuesto, el médico tratante, a veces intervienen los infectólogos, pero fíjense que también aparecen los asistentes sociales y el farmacéutico. Esta clase yo a veces la doy y les comento algo de estos temas cuando damos HIV, pero bueno, en este contexto no lo hice. Entonces aprovecho acá a comentarles un poquito esto, ¿no? En muchas patologías y en las patologías que son crónicas, o en estas que sin ser crónicas los tratamientos son muy largos y muy complejos, la función que tiene el farmacéutico es primordial. ¿Por qué? Por un lado, cuando son tratamientos así de 2, de 3 o más fármacos, es necesario que alguien le explique al paciente cómo los tiene que tomar, los efectos adversos que puede tener, insistirle, ordenarlos, bueno, utilización de diferentes técnicas que hay para que puedan recordar y puedan tomar como corresponde la medicación, pero además esta medicación suele darse por mes, por lo tanto el paciente vuelve a la farmacia a buscar su nueva medicación. Entonces, todo paciente que no vuelve a la farmacia significa que no está adheriendo porque no está buscando la medicación. O vuelve pero comenta que le sobró medicación, o suelen contar generalmente cuando no lo están tomando como corresponde. Entonces es el farmacéutico el que va a alertar al médico de que no hay una buena adherencia y que entonces el tratamiento, si no es efectivo, es por la falta de adherencia y no por el tratamiento en sí o porque el paciente tenga una cepa tan difícil, ¿sí? Y la asistencia social también es muy importante porque cuando los pacientes no acuden, son ellas las que intervienen para comunicarse con el paciente, con la familia, y porque, bueno, generalmente son pacientes en condiciones socioeconómicas muy complejas. Bueno, y con esto todo lo de tuberculosis,
y terminamos con las patologías respiratorias.